Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda charla del ciclo virtual La Ópera no muerde. Estamos muy contentos por la repercusión que está teniendo esta actividad. Eh, bueno, hoy tenemos tres invitados, los invitados que nos van a acompañar durante todo este ciclo de 9 encuentros: Federico García Cerverri, Marina Padilla, César Agostini. Y bueno, queremos invitar al público, dar la bienvenida, principalmente dar la bienvenida a los asociados del Mozarteum, a nuestros seguidores de la fanpage, a todos los amigos, ¿no?, público que se suma a este mundo de la música clásica, haciendo nosotros desde el Mozarteum Jujuy un pequeño aporte. Y queremos invitar a todos los que nos están mirando, eh, compartan este video para que este conocimiento musical llegue a la mayor cantidad de personas posible, ¿ah? Y todas las sugerencias, preguntas que tengan, pueden realizarlas en el vivo y nosotros las vamos a responder hacia el final. Bueno, ahora les doy la palabra a Federico. Federico, ¿cómo estás? Hola Marina, Gustavo, ¿cómo estás? César. Buenas noches ¿Cómo a estás? todos. Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Qué Buenas tal, noches. Gustavo? Buenas noches a todos. Fede, hoy, ¿qué nos toca hablar? Bueno, la convocatoria para hoy tiene un título que, digamos, genera muchísima expectativa y está relacionado con esto de qué hay detrás de la ópera. O sea, qué es lo que es necesario, qué es lo que se mueve detrás de una ópera. ¿Sí? Así que hoy vamos a hablar todo lo que ocurre un poco detrás de lo que es el telón. ¿Sí? Bueno, siempre con miras a enriquecernos y prepararnos para disfrutar un poquito más lo que van a ser los próximos encuentros donde ya vamos a trabajar y vamos a charlar sobre títulos en particular. Así Bien. que, bueno, vamos a empezar entonces con el tema porque hoy tenemos muchas cosas para comentarles a nuestros queridos oyentes, a quienes saludamos y que nos acompañan y tal como vos dijiste, agradecerles que estén allí presentes y sus vistas y sus likes y en fin, todos los comentarios lindos que nos han dejado. Así que vamos a arrancar con el tema de los cantantes, específicamente con las voces, cómo se clasifican las voces y creo que para eso nada mejor que nuestros invitados acá que hablan en primera persona porque ellos son intérpretes, cantantes, jujeños nuestros. Así que bueno, sin más y dado que tenemos un montón de cosas para charlar, le voy a ceder la palabra a Marina Padilla, que, bueno, ella es soprano, una gran cantante, una gran amiga de la casa y de todos nosotros, con un grandísimo potencial. Así que, bueno, Mari, ¿por qué no nos contás un poquito acerca de la clasificación de las voces femeninas? Perfecto, muchísimas gracias, Federico, por tus palabras y por el espacio. A ver, algo que es muy importante de saber es que las voces, tanto femeninas como masculinas, se pueden dividir. Primero, en cuanto a la extensión del registro vocal, o sea, hablando un poco más, no tan técnico, cuánto puede extenderse una voz tanto en las notas graves como en las notas agudas. Ahí tenemos tres distinciones en las voces femeninas, que son las soprano, que vendrían a ser las mujeres que tienen voces más agudas, las mezzosoprano y las contralto, que son las de las voces más graves. Y dentro de cada uno de esos registros tenemos también una clasificación, pero aquí ya vendría a ser por color de voz, no tanto por la extensión del registro. Si bien hay cosas que suelen ser más fáciles de encontrar que otras, se clasifican más que nada por el color. Y también esto es algo que charlaba mucho con varios maestros. Generalmente las voces son un mundo, cada una es un universo distinto. Entonces, normalmente el ser humano necesita clasificar y tener orden en las cosas, entonces por eso empezaron a surgir cada vez más clasificaciones de voces dentro de los registros. En las sopranos tenemos muchos colores, algunas que tienen colores más claritos, con voces
parecieran más, podríamos decirla más agudas, como para imaginarnos un poco. Pero son voces más finitas. Y tenemos otras sopranos que tienen voces más, con mucho cuerpo, con un color más oscuro. Generalmente a las que tienen voces más claras, se les dice, por ejemplo, tenemos sopranos ligeras, y en el otro extremo, las que tienen una voz con colores más oscuros, más pesadas, tenemos sopranos dramáticas, y en el medio todo un arcoíris, digamos, de sopranos. Pero como decía antes, esto es muy subjetivo también, porque existen, no son tan comunes, pero existen sopranos con voces más pesadas, sopranos pintos, sopranos dramáticas, que en realidad esas diferencias son por qué tan oscura es la voz o qué tan clara, por eso se les va cambiando así. Hay algunas que tienen una extensión de un registro muy grande, que pueden abarcar áreas o roles de sopranos ligeras, por así decirlo, o que necesitan una extensión a los agudos mucho más amplia. Dentro de los roles que podemos ver en sopranos, por ejemplo, tenemos en Traviata la Violeta, que esta, por ejemplo, es un rol que requiere una soprano con muy buena extensión vocal, porque seguramente esto, cuando veamos la ópera Traviata, lo va a poder explicar bien Federico. Tenemos 3 momentos dentro de la ópera que requieren que el personaje mismo tome distintas características y que eso lo vaya transmitiendo con su voz. Tenemos también, por ejemplo, en Flauta Mágica, la Pamina y la Reina de la Noche, que son 2 sopranos también. La Reina de la Noche, si bien tiene una extensión muy amplia, llega a agudos tremendos, lo que se espera, o lo que el ideal de esta soprano es una soprano con una voz grande, una soprano pinto dramática, con una gran extensión. Por eso digo que depende mucho también del rol y de la persona que lo pueda llevar. Tenemos muchos roles de soprano. La soprano es la voz que más se encuentra, la más común, pero, repito, cada voz es un universo. Después, dentro de las mezzo, todas las voces femeninas tienen esta distinción, así sopranos ligeras, también hay mezzos que se las considera así de coloratura también, que son las que tienen mucha agilidad en la voz para pasar por distintas notas y hacer distintos adornos, pero también pueden haber sopranos que tengan voces finitas ligeras, que también sean de coloratura. Es un mundo para descubrir, es muy interesante también conocer eso. Las mezzos pueden tener muchos agudos y también una voz mucho más gruesa que la de la soprano. Aquí tenemos, por ejemplo, la Carmen. La Carmen es una mezzo soprano. Y hay muchos roles masculinos que son hechos por mujeres. En óperas, por ejemplo, de Bellini, Romeo y Julieta de Bellini. No, Romeo y Julieta de Bellini no. Ah, no, sí, esa es, ¿verdad, Fede? Así es. Esa es, el Romeo es una mujer, lo hace una mujer. En El Caballero de la Rosa también tenemos el personaje masculino, lo realiza una mujer. Y en la antigüedad, muchos roles masculinos también eran hechos por mujeres. También tenemos en otras más conocidas, en las bodas de Fígaro, el querubino es una mezzo soprano, que hace de un niño, de un adolescente. Y después tenemos las contraltos, que generalmente es la voz más complicada de conseguir. En los coros normalmente tenemos esta división, sopranos y contraltos, pero generalmente estas contraltos son mezzos. Las contraltos deben existir un par nomás, son muy difíciles de conseguir y suelen hacer roles de mezzo, porque no existen muchos. Hay roles para las contraltos, pero no son muy conocidos. Lo más usual es que estén haciendo roles de mezzo o cantando música de cámara, pero es muy, muy difícil encontrar una mezzo real. Así que esta es la forma más común de diferenciar las voces femeninas. Repasando, son sopranos, mezzosopranos y contraltos. Y que es según cuánto abarca el registro, dónde está la nota de pasaje. Esas son cosas mucho más técnicas.
Y dentro de cada una, según el color que tenga la cantante, pueden ser soprano ligeras, sopranos pintos, sopranos líricas, sopranos dramáticas, y después, para agregarle más, por ejemplo, en la agilidad, sopranos de coloratura. Lo mismo se puede aplicar al resto de las voces femeninas. Así que bueno, eso es a grandes rasgos lo que son las voces de las mujeres. Ahora, César va a adentrar más en las voces masculinas. Bueno, las clasificaciones, digamos, son muy parecidas entre lo que es la soprano, las voces de la soprano y, digamos, las divisiones que hay entre las voces femeninas y masculinas. En cuanto a los tenores, por ejemplo, las voces agudas, el registro más agudo en realidad, digamos, del hombre que no se conoce mucho es el registro de contratenor, que sería el registro equivalente a una contralto. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de escuchar un concierto al piano del contratenor, la verdad que impresionante. Realmente te llama la atención porque no es el falsete, por ahí muchos conocen el falsete en el folclore, en el canto popular. Tiene uno como ejemplo en general, el común de gente conoce el falsete de la música popular, digamos. El falsete, el canto, el contratenor es como le dicen, la voz de cabeza, una voz de cabeza muy bien trabajada, no sé si decir falsete, suena falsete, pero tiene todos los colores, los armónicos que tiene que tener, los colores que tiene que tener la voz cuando está bien proyectada. Será un trabajo bastante difícil. De hecho, no hay mucho en el mundo. Tuve la oportunidad de escucharlo a este chico que era porque lamentablemente tuvo hace un par de años una enfermedad. Lo conocí personalmente, tengo fotos con él. Falleció, daba clases en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires, daba clases de canto. Bueno, un contratenor argentino bastante nombrado. Digamos que el registro más agudo en el hombre sería el contratenor, que no es muy común, como decía. Y después viene, bueno, en lo que es en los tenores, la clasificación en la voz de los tenores. Por ejemplo, de los conocidos, de los que todos conocemos, Luciano Pavarotti, un tenor lírico, pero un lírico con una voz grande, con una voz, de hecho cantaba de todo. Pavarotti en su carrera cantó tanto obras que normalmente la cantan más tenores líricos ligeros. En la carrera de Pavarotti fue una carrera bastante importante, grande, cantó muchas obras, hablando siempre obviamente de los cantantes conocidos. Hay muchos cantantes muy buenos, como fue Pavarotti, pero bueno, Pavarotti era la gran voz. Para mí realmente fue uno de los mejores, y de hecho siempre lo escucho. No lo puedo dejar de escuchar. Siempre busco escuchar voces nuevas, gente, tenores jóvenes que aparecen, escuchar de una obra muchas versiones, porque también se trata de eso, digamos. Bueno, en cuanto a la voz de Pavarotti, una voz tan grande que hizo de todo, cantó óperas para todos los registros prácticamente, porque cantó óperas para tenor ligero, cantó óperas como tenor lírico, como son, por ejemplo, de las conocidas Traviata, Rigoletto, y después de las voces de tenor más densas, que son obras como Pagliacci, por ejemplo, y Pagliacci, Cavalleria Rusticana, que son obras más para tenores tipo spinto, tenores con colores más baritonales, digamos.
Así, bueno, fue un ejemplo de una voz bastante generosa que pudo abordar roles en ópera, en diversas óperas, que la verdad que también es una cuestión que en lo que es el ambiente de las productoras, las productoras de ópera, a nivel, digamos, a nivel europeo, que es donde la ópera es como, el otro día decía yo, daba un ejemplo, de que para una persona, para un europeo ir a ver una ópera es como para nosotros ir a ver un festival folclórico con cantantes nuestros de la cultura folclórica, digamos, sería el equivalente porque es una cosa muy, que está obviamente muy arraigada, muy normal, es lo popular la ópera, digamos. Hablando de los distintos tipos de voces, por ejemplo, siempre me quiero acordar de los nombres. Quería dar un ejemplo de un cantante, bueno, que tuvo una carrera realmente muy, muy importante, murió joven, alemán, Fritz Wunderlich, tenor lírico, Fritz Wunderlich, tenor lírico, lírico, con una voz realmente, unos colores bellos, digamos, yo en los roles que yo lo escuché mucho, lo busqué escucharlo mucho, es cuando estaba estudiando de Mozart, flauta mágica. Para mí como un referente de flauta mágica es Wunderlich. Bueno, flauta mágica también pide la voz de un tenor lírico, y bueno, lírico ligero, digamos, es una voz que tiene que ser con mucha facilidad en los agudos en general. La obra esta también requiere un control muy importante porque tiene una línea en la parte central de la voz, se canta mucho en la parte central, digamos que los agudos no es tanto en la zona de fuego, digamos, sino que es muy central, son muy centrales. En cuanto, bueno, son una de las primeras cosas que uno canta cuando empieza a estudiar, flauta mágica, las áreas que aprende de las óperas de flauta mágica, de Mozart, de Traviata, después, bueno, yendo a lo que es también bel canto, Elixir de Amor, también. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, bien, no, la imagen, bien. Perfecto. Bueno, en general, digamos, el recorrido de las voces, ejemplos para dar, hay un montón. Tenemos, tiro nombre de paso para el que está escuchando, si quiere buscar en YouTube, en Google, y buscar cantantes, por ejemplo, como hablábamos de cantantes argentinos. Hay cantantes argentinos, José Cura, tenor lírico, tuvo una carrera muy importante en Europa. Luis Lima también, tenor lírico, con una carrera muy buena. Doy ejemplos de las voces. Después lo que son tenores líricos ligeros, Juan Diego Flores. Hay un tenor ligero muy bueno, lírico ligero salteño, muy joven, y ahora anda por acá, que él está haciendo carrera en Europa. Tuve la oportunidad de conocerlo, creo que Marina, vos también lo conocés. O sea, en general estamos en contacto con él. Ya me sale el nombre. Siempre tengo un problema con... No me acuerdo del nombre. No me viene el nombre. Bueno, en cuanto a la clasificación de tenores, sería esa entonces: tenor lírico ligero, lírico pinto, que es la voz más con tonos baritonales, y después vamos a las voces graves. De ahí pasamos al barítono, que está seguida, está la voz del tenor, la más aguda, de ahí viene la del barítono, que estaría como al medio entre el tenor y el bajo, barítono bajo,
bajo profundo, que es la más grave, voces de barítono, por ejemplo, en roles en la ópera Rigoletto. Rigoletto es un rol para barítono. Dentro de los barítonos también hay como clasificaciones, hay también, porque hay barítonos un poco más livianos, más cerca del registro del tenor, y barítonos ya yendo al barítono bajo, barítono con colores más oscuros, más graves. O sea, es muy amplio, el registro de la voz es muy amplio en general. Tiene mucho que ver el peso de la voz, los colores, los armónicos, todo lo que se logra en el estudio del canto lírico. Yo siempre digo que el canto lírico es una además de que es apasionante, es una cosa, es muy difícil. El otro día escuchaba una entrevista de una soprano joven que está como empezando a hacer carrera, y los ejemplos que daba, los consejos que daba, la verdad, un poquito extremos, porque por ahí también identifican mucho el tema de los cuidados de la voz, y qué comer y qué no comer, y si respirás, cómo respirás. O sea, en la vida normal, digo yo, en la vida cotidiana, en lo cotidiano, que por ahí exageran un poco, no es que no puedes tomar esto, no puedes comer aquello. Sí, hay que tener ciertos cuidados con la cuestión para que no se, por ahí la laringe no se irrite, por ahí un cuidado con las comidas por el tema de la parte gástrica, digamos, porque si uno está, por ejemplo, con reflujo, incomoda, irrita, y eso genera alguna incomodidad a la hora de cantar. Pero en general, digamos, hay que hacer una vida normal. En cuanto a lo que es la técnica vocal, bueno, es una cosa, un trabajo bastante largo, es un proceso largo, porque se trata de llegar con la voz, básicamente, en el canto lírico se trata de llegar con el sonido que emiten las cuerdas vocales a los resonadores, a la famosa máscara que le dicen cuando uno estudia canto. Lo primero que escucha es llevar la voz hacia la máscara, hacia los resonadores, que es de ahí donde se amplifica la voz, donde la voz se amplifica y corre. La voz corre, supera la frecuencia del sonido de la orquesta, no el volumen, sino, como me explicaba un tenor argentino importante, de paso para dar el ejemplo de un tenor Pinto, una voz muy hermosa, un gran artista, una gran persona, Gustavo López Manciti, que tuve también la suerte de tenerlo como maestro, una gran persona, un gran artista. La voz está en una frecuencia que no es igual a la frecuencia de la orquesta. Los sonidos, como ustedes saben, se miden en hertz. El sonido de la orquesta vibra, la orquesta suena, está a una frecuencia, y la voz está a otra frecuencia que se hace audible por encima del sonido de la orquesta. O sea, no necesariamente la voz es más fuerte que la orquesta, sino que la frecuencia de la voz humana no está en la frecuencia de la orquesta, por eso se la escucha a través de una orquesta con 80, 100 músicos tocando, no sé. Vos decís cómo hace un cantante para superar eso, y la supera gracias a la proyección de la voz en la máscara, en la cara, en los resonadores, ¿sí? En la cara en los resonadores tenemos los resonadores frontales, en los senos frontales, senos maxilares. En todas esas cavidades funcionan como resonadores, como amplificadores. En general, en la cabeza, el cuerpo, es todo. La voz, digamos, cuando se trabaja la voz técnicamente en el canto lírico, es un trabajo, es una cosa que no es comprar un curso de 6 meses en internet, sino que es un trabajo que lleva tiempo, porque hay que reencontrarse con el sonido, reencontrarse con el cuerpo, con la voz, con la respiración. La respiración, que es lo que no estoy diciendo, la parte fundamental de todo esto, la respiración, y que tampoco es, o sea, yo después de muchos años, recién ahora estoy entendiendo conceptos de la respiración, lo que es la respiración que se usa para el canto, que se debería usar en realidad para todo en la vida. Que, por ejemplo, para dar un ejemplo que está también, muchas veces hay videos que muestran la respiración de los recién nacidos.
porque nosotros en todo aspecto nos vamos como adaptando en la vida a muchas cuestiones que nos van modificando la naturaleza. La naturaleza de la respiración es la respiración que tienen los bebés. ¿Por qué lloran los bebés tanto tiempo? Lloran y no se quedan mudos. Por la respiración que usan. La respiración que hace que el aparato de fonación no se termine lastimando ni quedando, no se quedan mudos, digamos, de tanto llorar, porque la respiración que tienen el recién nacido es la respiración que después de años nosotros para aprender a cantar y para poder sostener una nota, para poder sostener y cantar un área completa, lo ideal es eso, sostener la respiración diafragmática, que es la que nos enseñan en la ópera, para cantar el canto lírico. En realidad es la respiración que se debería usar para todo, para hacer deporte, para cantar una samba, para cantar un área de ópera, en general, eso es lo correcto. En la ópera, ¿por qué se busca ese camino? Porque es el único camino que te lleva a poder cantar una ópera que dura 2 horas, 1 hora y media. Cantar 3 áreas, 2 dúos, 2 grupales, o sea, poder cantar todo lo que tiene, todas las partes que tiene una ópera, poderlas cantar enteras, necesitas que el sustento tuyo, que es el aire es todo. Necesitas eso, necesitas la respiración que sea buena, el aire y obviamente el trabajo que hay vocal y siguiendo con el tema de los resonadores para que te escuchen en la última. Tengo un recuerdo que la verdad que siempre me acuerdo cuando pienso en esto de la proyección de la voz, me acuerdo de cuando vinieron a hacer Madame Butterfly, que fue una ópera que se hizo acá de la mano de Mozarteum en el Teatro Palpalá. Que vinieron, bueno, cantantes de Buenos Aires, cantantes salteños, también estaba un coro de Salta, habían chicos cantantes de acá de Jujuy, creo también en esa producción, no me acuerdo bien. Bueno, Daniela Taberning, la soprano Daniela Taberning, argentina, una voz maravillosa, una soprano realmente tremenda, la voz que tiene, el nivel artístico de Daniela Taberning. Bueno, yo estaba sentado porque llegué tarde, me enteré a último momento que se hacía Butterfly en Palpalá, me fui corriendo, llegué, creo que era la última entrada que había, me senté en el último rincón del teatro y la sentí acá como si me estaría cantando al lado, sentada al lado mío cantándome. Y de eso se trata, digamos, de eso se trata la proyección de la voz en los resonadores, o sea, esa base es en general para toda tanto de voces masculinas como femeninas, el concepto de la respiración, de la proyección de la voz, va para todos en general. Y bueno, de lo que empezamos a hablar, que es de la división de las voces, los tipos de voces, que bueno, tiene mucho que ver también con los compositores, que de eso nos va a hablar mucho también Federico, en cuanto a los compositores, a las distintas obras que hay, qué tipos de voces requiere cada obra. Hay obras para todos los tipos de voces, tanto femeninas como masculinas. Hay obras hechas exclusivamente para contratenores. Bueno, es de verdad un mundo muy grande, muy interesante. Hay mucho para, como dicen, mucha tela para cortar con esto. Hay mucho tema para hablar de lo que es la ópera. Y de no aburrir al público que bueno, nos están escuchando, gracias a Dios. Pero bueno, hay mucha información para entender, porque es como que más entendés, dicen que la ópera es como el buen vino, como el vino. Mientras más conoces sobre vino, es más interesante. Así es. ¿Me entendés? Mientras más conoces sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el vino, con la degustación, es más interesante probarlo, porque descubrís más cosas, más sabores, más cualidades, digamos. Así bueno, es un tema interesante, lindo. No sé si quieren agregar algo. Nada, está buenísimo Marina. todo lo que nos cuentan, tanto vos, César, como Marina hace un rato. Está muy bueno. Comparto plenamente la metáfora con el buen vino.
siempre lo digo, nada más que no utilizo la metáfora del vino, siempre digo que es un arte que se disfruta más mientras más se lo estudia. Así es. Así es. Pero bueno, justamente está muy bueno, este es un comienzo para que todo el público que hoy nos está acompañando luego profundice, y para eso nosotros también estamos acá para darles una mano y para acompañarlos. Por eso es que hemos propuesto este ciclo con estos 2 primeros encuentros de carácter introductorio, y luego vamos a tener títulos en particular. Así que no, está muy bueno. Es muy grande la paleta. Marina recién se refería a un abanico, y verdaderamente que es así. Es muy grande la cantidad de clasificaciones de las voces, sobre todo en la actualidad. Solamente quería aportar que hay una nueva corriente en la actualidad, en donde podemos destacar cantantes como Joyce Di Donato o Cecilia Bartoli, que al igual que decía Marina hace rato, abordan distintos roles, tanto de soprano como de mezzo. Pareciera ser que estamos volviendo a una vieja escuela que en la actualidad prácticamente no tiene vigencia, o por lo menos no es mayoritaria, diría, no que no tiene vigencia, sino que no es mayoritaria, ¿sí? En la cual lo que importaba más que todo era la partitura, partiendo de la base de que las voces pueden ser tan complejas como las clasificaciones mismas. Creo que en eso coincidimos, y de hecho los dos se refirieron a las clasificaciones como que es muy difícil, digamos, encasillar una voz dentro de una categoría. Porque además hay otra cuestión, o sea, las voces, al igual que ocurre con todas las partes de nuestro cuerpo humano, van madurando, van cambiando. Entonces eso es lo que hace que hoy tengamos un Plácido Domingo que en la década del 70 abordaba roles de tenor lírico, ¿sí? O tenor ligero, y en la actualidad no solo que ha pasado por todos los roles o por todas las subcategorías de tenor, como puede ser el tenor pinto, como puede ser el tenor dramático. Hay grabaciones de Plácido Domingo haciendo Wagner, cantó Tristán, lo grabó, Lohengrin lo mismo. Entonces, y en la actualidad está haciendo una especie de segunda carrera como barítono, ¿sí? Como barítono, sí. Tal cual, que es mucho lo que se hablaba de lo que podría eventualmente haber sido una segunda carrera también de María Callas. María Callas, cuando tuvo una suerte de decadencia en su carrera como soprano, podría haber tenido perfectamente una segunda carrera como mezzo soprano. Tenemos grabaciones al día de hoy, se la puede escuchar cantando arias de Sansón y Dalila, cantando la aria de la princesa de Éboli en Don Carlos. En fin, digamos, las voces no solo que van cambiando, sino que al mismo tiempo, repito, es como muy difícil encasillarlas en una sola categoría. Creo que estamos de acuerdo con eso, porque de hecho los dos se refirieron en distintas palabras a la misma idea. Así que, no, bueno, muchísimas gracias, chicos. Está buenísimo los aportes que nos mandan, las contribuciones que nos hacen. Y nada, Acá tengo un par de preguntas del público. Sí, Gustavo. Sí. Acá dice Adriana Bertini, ¿el registro de voz tiene correlación con la contextura física? Esa pregunta es maravillosa porque hay mucho mito con respecto a eso. En las cantantes, ¿cuál es el mito que corre muchísimo y que generalmente si uno busca cantante de ópera en Google sale que es una cantante gordita con los 2 cuernitos? Y eso es un mito totalmente falso. ¿Cuál es el tema? La contextura física, en cuanto, por ejemplo, al peso, que es lo que más se compara, no define la vocalidad. Lo que define la vocalidad es la laringe, las cuerdas vocales. Nosotros cantamos con el cuerpo, pero el cuerpo
algo que dice mucho mi maestro Luciano Garay, no hay que usar el capital sino los intereses. Este es el capital. El cuerpo hace que nosotros tengamos un buen sostén para producir el sonido. La laringe es como una flauta que tiene determinado registro, determinadas cantidades de notas. Lo que sucedió también, que eso hizo mucho también dentro de esto, que es lo que pasó con María Callas, que cuando bajó de peso empezó a perder la voz. ¿Qué es lo que sucedió? La salud física siempre va a ejercer algo sobre nosotros, no sobre el registro, no va a decir si nosotros tenemos una voz más oscura o más finita el peso, pero sí va a ser qué tan débil o qué tan saludable es nuestra voz. La técnica de canto hace que nosotros cantemos durante mucho tiempo y de forma saludable. Entonces, la contextura física de una persona no va a determinar su color vocal o su registro. Sí, lo saludable que se va a poder mantener, obviamente, porque hubo casos, también no recuerdo ahora el nombre, pero cantantes que tranquilamente pueden tener, o de hecho hubo uno que tuvo un ataque al corazón por el colesterol o por cuestiones estas, por no cuidar su peso. A ver, no nos vamos a ir al otro extremo de las figuras de soprano que se hicieron muy famosas, que son unas modelos. No, tampoco es eso. No, ni un extremo ni el otro. El cantante lírico, cualquier persona, pero en especial ahora hablando del cantante lírico, se tiene que mantener saludable y en un buen peso para poder afrontar el escenario y todo lo que requiere estar arriba de un escenario. Y el color de su voz va a ser con el que nació. Nació con determinadas características en laringe, eso va a ser. Si sube de peso, si baja demasiado, va a perder fuerza, va a perder capacidad de proyección, que es lo que contaba César, se va a desmayar en un escenario cantando porque es como un deporte la ópera, pero no le va a cambiar el color de voz ni el registro con el que nació. Mira, aquí Gabriela Miranda pregunta, ¿los resonadores serían los senos frontales y paranasales? Exactamente, es parte de los resonadores. Es parte, porque en general el sonido viaja, lo ideal que la voz viaje, porque hay formas de la técnica, por ejemplo, la técnica italiana, que habla de que son las voces con más brillo, con más ese sonido bien punzante, es el sonido que se busca más hacia adelante. El sonido, después el sonido de cabeza, que en general, que también, bueno, con Marina tenemos el maestro Luciano Garay, el maestro de los dos, las explicaciones, porque él canta, bueno, el tema del alemán, se usa en las obras alemanas en general, se usa mucho por el idioma y demás, más la voz de cabeza, digamos. El sonido, que tiene como distintos colores, ¿sí? Lo ideal es una combinación entre los dos, entre el brillo de la voz en la máscara y los sonidos los colores que toma la voz cuando tiene el registro completo, la proyección en todos los resonadores. En los resonadores y también, digamos, el cuerpo también funciona como, en las notas graves también funciona como resonador. Porque vos si en determinadas alturas vos te tocas el pecho cuando hablas y sentís, te vibra el pecho. O sea, el cuerpo es una caja de resonancia. ¿Sí? La voz proyectada resuena en el cuerpo, resuena en la cabeza, ¿sí? Lo ideal es que cuando uno hace el pasaje, el famoso pasaje de la voz que nos hablan siempre cuando hacemos las vocalizaciones, es cuando pasás ya de la voz de pecho, por decirlo de alguna manera, a la voz de cabeza, ¿sí? Que es donde el sonido empieza a viajar mucho más todavía, porque pasa por los resonadores. O sea, hay una diferencia muy grande entre
el sonido que emite la cuerda, del sonido que emite la cuerda vocal, de ahí a pasar por todos los resonadores y pasar por todo el proceso, digamos, de amplificarse, de tomar colores, y bueno, es la magia de este arte del canto lírico. Claro, y eso también le da el color a la voz, los resonadores. Lo que pasa es que es lo que también veníamos charlando desde un principio. Cada persona es un instrumento muy distinto. Entonces, también esto que hablaba César, el tema de los resonadores, le va a dar distintos colores inclusive a la voz. Va a hacer que de algunas personas suene con algunos tonos, por ejemplo, más metálicos que otros, o que tenga más profundidad, o que tenga más forma. Todo es la forma de la cara, todo eso implica. Hay una imagen que me gustó mucho, que se puede aplicar en muchas cosas, que mostraban a una persona demasiado delgada, evidentemente con problemas alimenticios, o una persona en un peso adecuado a su edad, altura, con textura, y a una persona con obesidad. Y las mostraban como con rayos X, mostrando que el esqueleto era el mismo, no cambiaba. ¿Qué es lo que con esto nos quería mostrar? Que el tema del peso va a afectar a nosotros en la salud, pero no a cambiar la forma original que tienen nuestros huesos o nuestros músculos. Los va a dañar, les va a hacer algo, pero no a cambiar la forma. Entonces, a la persona, por ejemplo, a alguien que quiere dedicarse o que quiere empezar a estudiar esto, lo más recomendable es conseguir un maestro, una persona que sepa mucho, que la sepa orientar. No hay edad para comenzar a cantar. Cualquier persona puede empezar a cantar, a vocalizar, a poner, a empezar a activar su instrumento. Si bien para algunos roles hay que esperar, que es lo que también contaba Fede, que va cambiando el cuerpo, hay cosas que yo empecé de muy joven, realmente era muy jovencita cuando comencé, y me daban cosas con las que hay, por ejemplo, hay tratados, hay muchos libros y muchas cosas que los chicos, inclusive niños, pueden empezar a cantar. No les vamos a poner a cantar una Violeta, una Butterfly, una Tosca a un adolescente, obviamente. Pero hay muchas cosas que pueden empezar, y que un maestro que sabe, que conoce, les puede empezar a dar a chicos para que empiecen a cantar. Ese es la clave. No cuándo empezar a cantar ópera, sino cuándo empezar a cantar. Y lo otro va a venir dependiendo de la edad, cómo vaya desarrollándose, dependiendo del registro, y la persona, cómo va evolucionando. Pero lo importante es siempre estar saludables, ser muy saludables, tanto en la preparación física como en la preparación vocal. O sea, no es que hay que ser un atleta olímpico. Claro, totalmente, pero estar saludables. Sí, básicamente cuidarse, porque es el cuerpo, en el tipo de trabajo que tenemos con este maestro, con Marina, que es muy interesante, porque uno cuando empiezas con todo esto, el canto realmente es una cosa que nunca terminas de aprender, de encontrar, porque es algo que está dentro tuyo. ¿Entendés? Algo que está dentro tuyo, que vos lo tenés que encontrar de la mano del maestro con imágenes, porque son todas imágenes. O sea, vas vocalizando, el maestro te escucha y te dice, por acá va. Cuando te dice por acá va, vos tenés una imagen de esa sensación. O sea, es todo en base a sensaciones. O sea, es raro. Al principio es difícil, no te salen las cosas, renegás porque no te salen las cosas, porque no llega una nota, porque se te rompe una nota, o sea, es un trabajo realmente que hay que dedicarle mucho tiempo, pero no es solamente la voz, o sea, toda la voz, porque también ahí hay un error, porque también el cuerpo forma parte, como decía Marina, la forma en la que te parás, por muchas cuestiones.
O sea que una buena posición puede hacer mejorar una emisión. La emisión puede aclararse, ser mucho más clara si vos estás parado, estás bien parado, plantado, como dicen, estás plantado en el escenario, estás plantado cantando, eso te puede mejorar mucho, te puede ayudar muchísimo, que son las cosas que te ayudan cuando estás aprendiendo en los procesos, cuando estás aprendiendo a incluir en todo este trabajo el cuerpo. O sea, no terminar, vos cuando terminas de cantar no podés terminar agotado vocalmente. Tenés que terminar agotado en todo caso físicamente, porque el que tiene que soportar, digamos, toda la tensión, eso es el cuerpo. Justamente lo que se trata en la enseñanza de la técnica, en el canto lírico, es liberar la laringe, liberar el sonido, que el sonido corra, fluya, liberar, no tiene que haber una musculatura, una sola fibra muscular tironeando para ningún lado, tiene que haber una soltura total para que el sonido fluya, sea claro, sea fácil. Obviamente cuando vamos a empezar a cantar decir, esto no es fácil, o sea, ¿dónde está lo fácil? ¿Me entendés? Porque bueno, realmente con el tiempo por ahí vos vas encontrando esa facilidad de que alguna vez te hablaron, pero bueno, la verdad que un arte maravilloso, es hermoso, por eso el que tenga ganas de entrar en este mundo que es hermoso, la verdad que es realmente recomendable. Bueno, por ahí tiene mucho que ver el tema de, por ejemplo, no es común escuchar acá en Jujuy sí se hace una ópera en el Teatro Mitre, eso no, por ejemplo, en todo el país, obviamente, el centro de todo el país donde se hacen mayormente óperas en Buenos Aires. Se hacen en Córdoba, se hacen en Rosario, se hacen en otros lugares del país, pero se nuclea en general en Buenos Aires. Está el Teatro Colón, están los mejores coros, las orquestas y demás. Por eso por ahí no tenemos en general mucho conocimiento, no nos enteramos de cosas, pero bueno, el que por ahí nos escucha le genera interés, hay mucho material en todas partes. Muchas obras completas en YouTube, tenés información en las redes, tenés muchas. Hay de todo, hay hasta en el Facebook, hay cuentas donde se comparten partituras, se comparten libretos completos de ópera. ¿Y qué página le sugeriría a los que nos oyen que pueden seguir para aprender más? ¿Qué página web? Y tenés, por ejemplo, hay una, Fede, a ver si me das una ópera base, creo que se llama, por ejemplo. Hay una Ópera Data. Tenés, bueno, es sí. digamos, es una de las más conocidas mundialmente, ¿sí? En donde vas a encontrar todo tipo de estadísticas, representaciones, todo. Una que está muy buena para aconsejar al público es Careol con K. Careol, sí, Careol. Careol.es, que ahí tienes no solo digamos, un sistema de búsqueda muy sencillo por compositor, por título, sino que además están todos los libretos. Están los libretos con traducciones, sí. Lo cual facilita mucho, digamos, la aproximación, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablábamos el encuentro anterior, en cuanto a por ahí las limitaciones que presenta los distintos idiomas en los que se da este género. Y después, una de las que es siempre muy completa en cuanto a información y demás es la página del Metropolitan Opera House de Nueva York, ¿sí? Que es www.metopera.org. ¿Sí? En general, digamos, toda aquella persona que quiera escuchar un título, que quiera disfrutar de este arte, en cualquiera de las plataformas habituales, incluso la que estamos utilizando en este momento, la misma de Facebook, podemos encontrar información. Para ver representaciones y escuchar grabaciones, porque no todo es en video, sino que también a veces es solo audio, tenemos YouTube, youtube.com, que es
una plataforma muy conocida acá, y hay otra que yo aconsejo mucho, que es bk.com, que es muy similar al Facebook, ¿sí? Pero es de origen ruso. Entonces ahí podemos encontrar grabaciones eh, por ahí un tanto difíciles de, digamos, de ubicar o de ver, ¿sí? Claro. Ahí Así que estamos bueno, compartiendo las direcciones, no sé si se ve para que la gente anote las dos páginas, sí, cariol.es Cariol, y cariol.es y el medopera.org. medopera.org, Claro que en exactamente. Careo tenés que entrar, por ejemplo, con el título de la ópera, compositor, o sea, entrar con un poquito de información y ahí encontrás el libreto, las traducciones, los libretos con toda la información, las traducciones, por ejemplo, si no en la ópera en italiano o el idioma que sea, tenés la traducción, te saca la traducción también, En español. sí, Sin en perjuicio español. de ello, un poco lo que decíamos también anteriormente es que hoy por hoy en YouTube podemos encontrar casi todos los títulos con subtitulado en español, Sí, ¿sí? Casi todas las óperas con subtitulado. Después, bueno, a medida que vamos avanzando en nuestra, digamos que nos vamos adentrando en este género y en este arte, y por supuesto, vamos a tener nuestros favoritos, nuestros preferidos y vamos a ir profundizando, ¿sí? Uno nunca tiene que quedarse con la primera versión de una ópera, o por lo menos esa es mi posición, sino que uno exacto, verdaderamente eh, va generando espíritu crítico o una actitud cuando escuchaste muchas veces por distintos claro, cantantes exacto. un mismo título, ¿no? Sí, Así que sí, bueno, sí. nada, esto está muy bueno. Yo quería aportar una cosita sobre lo que estaban hablando hace rato, sobre todo lo que es la técnica de la emisión y demás, y sumarme a lo que decía César justamente. O sea, la laringe y en general todo tiene que estar liberado, ¿sí? El canto es liberación, no es retención, como dice un gran amigo mío, Nahuel Muñoz Storni. O sea, no tenemos que retener absolutamente nada. Y cuando empujamos el aire, se empuja justamente con la técnica de respiración de los bebés, a las cuales ustedes se referían hace rato. Así que, nada, bueno, buenísimo, la verdad, la explicación que nos han brindado tanto Marina como César. Y estoy seguro que tienen muchísimo más para comentarnos, para aportar. Y bueno, seguramente lo vamos a ir enriqueciendo en los distintos encuentros. Así es, así es. Así que bueno, Seguiremos, seguiremos llenando de ópera estos ciclos. tal cual, tal cual. Bueno, miren, para hoy teníamos muchísimos temas, así que vamos a tener que Sí, recalcular Comprimirlo. sí, porque, digamos, hay muchas cositas que nos han quedado colgadas, pero está buenísimo que hayamos dedicado, digamos, este espacio para hablar de las bases, de las foundations, como se le llama, del canto, de las voces, cómo se clasifican y hasta cómo se genera un poco el sonido, ¿sí? Así que nada, nuevamente muchas gracias, chicos. Si les gracias parece, A a ustedes. ustedes. Sí, vamos a seguir un poquito Sí, con lo que teníamos compositores. para hoy y bueno, podemos aprovechar, digamos, para hablar un poquito de esta suerte de rivalidad, ¿no? Una cosa que por ahí hay que destacar es que el cantante lírico, y eso creo que es muy importante, canta sin micrófono, canta sin micrófono. Entonces, lógicamente, no es lo mismo cantar en el salón de actos de un establecimiento educativo que cantar en un teatro de ópera o que cantar al aire libre. Tenemos teatros antiguos, el Teatro de Orange, por ejemplo, la Arena di Verona, en donde son al aire libre. Por supuesto que son obras maestras de la arquitectura con una acústica fabulosa, ¿sí? Pero bueno,
el cantante tiene que llegar hasta la última fila del último piso del recinto en Así donde es. esté cantando, ¿sí? Entonces, así, digamos, es que no es fácil, no solo que no es fácil cantar en este género, sino que al mismo tiempo exige digamos, un verdadero desafío desde el punto de vista físico, ¿sí? Se canta con la voz, sí, pero en realidad es todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es que vemos que los cantantes y los intérpretes de este género terminan verdaderamente exhaustos. Y como consecuencia de ello, la ópera siempre fue asociada a esta suerte de rivalidades o divismos, ¿sí?, que hay en los distintos intérpretes. Y así tenemos la famosa categoría de la prima donna absoluta, de la prima donna, la primera dama, la prima donna absoluta, con todas sus caprichos, podemos decir. Y Siempre ellas dando la nota. dando la nota. Bueno, pero los tenores, sobre todo, también Los tienen tenores. varias ¿Qué pasa? anécdotas en su historia. ¿Sí? Conocemos, a ver, se me Sin, viene. sin ofender a modo de chiste, obviamente. No, por supuesto, por supuesto. Eh, Decíamos que esto que trae como consecuencia el estatus de la prima donna absoluta y demás, ¿sí?, genera a veces ciertas rispideces, ya sea entre los cantantes entre sí, o entre cantantes y directores, o incluso entre cantantes y público, ¿sí? Son infinitas las anécdotas que podemos encontrar sobre estos temas. Algunas que se me vienen a la mente así de manera rápida. Hay una local acá en Argentina, se estaba cantando Turandot, Turandot en el Teatro Colón, ¿sí? Y el personaje de Turandot lo hacía Birgit Nilsson, una de las mejores sopranos wagnerianas que existió en la historia, y el personaje de la Liu lo hacía una cantante que en ese momento era muy joven y recién estaba comenzando su carrera, que se llamaba Montserrat Caballé. ¿Qué es lo que ocurrió? Caballé se ve que no era muy del agrado del director de orquesta, entonces el director de orquesta solicitó que se la reemplazara a Montserrat Caballé. Y Birgit Nilsson, que era muy tajante y lapidaria, al igual que el sonido de su voz, como toda soprano wagneriana, Birgit Nilsson le contestó a Molinari Pradelli, que era, si la memoria no me falla, el director de orquesta, le dijo, no Nilsson, no Caballé. O sea, la sostuvo. O sea, lejos de generar rispideces en cuanto a la rivalidad entre una cantante y otra, la misma Nilsson advertía este grandísimo potencial que tenía y que luego desarrolló in extenso la ya fallecida Montserrat Caballé, ¿sí? Esa es una de las anécdotas locales muy interesantes y que en realidad no estaba dado entre dos divas, sino que estaba dado entre una cantante y un director de orquesta. Y después, bueno, por supuesto tenemos, yo creo que a una de las reinas del divismo, prima donna absoluta, que de hecho de apodo le decían la divina, que no es otra que María Callas, una de las mejores cantantes que ha existido en la historia de la ópera. ¿Sí? María Callas, con una voz muy compleja en el sonido, muy compleja en lo que decíamos recién, esto de tratar de encasillar, ¿sí? Si bien hacía roles de dramático coloratura, podemos decir que era como una soprano sfogato, una vieja categoría de soprano en la cual una misma persona, una misma voz te podía interpretar desde notas altísimas de una soprano coloratura hasta notas muy bajas de una contralto, ¿sí? La Callas era una voz muy interesante, insisto, prima donna absoluta, y le decían la divina. Ahora, la divina también tenía, desde otro punto de vista, una serie de actitudes que cuanto menos eran cuestionables, ¿sí? Y así recuerdo
por ejemplo, algunas en la Norma, en la Ópera de Roma, estando presente el presidente italiano, la Divina tuvo un problema, no le gustó algo y suspendió la función luego de haber cantado el primer acto de la Norma, y hasta el mismo presidente italiano se tuvo que retirar de la Ópera de Roma, ¿sí? Porque no iba a continuar. También son muy conocidas sus peleas con Rudolf Bing, el administrador general del Metropolitan en esa época, ¿sí? Que terminó en que Rudolf Bing la despidiera del Metropolitan por un telegrama, le mandó un telegrama, ella se encontraba en Dallas en ese momento, Dallas, si no mal recuerdo, y bueno, le llegó el telegrama diciendo de que había sido despedida del Metropolitan. ¿Sí? Una anécdota local relacionada con la Divina es que ella nos visitó cuando era muy joven en su carrera, actuó en el Teatro Colón y se cuenta, digamos, en la crónica, que los honorarios que ella recibió por su actuación aquí en Argentina, en el Teatro Colón, en ese momento no parece que tuvieron un encuentro con el gobierno y no le permitían retirar el dinero, no le permitían retirarlo del país, sino que tenía que gastarlo aquí en Argentina. Y así fue que compró muchísimas pieles la Divina. Otra anécdota con otra Divina, y esto sí fue una verdadera pelea de primadonas, en el estreno de María Callas en Estados Unidos, ¿sí? Para esto hay que hacer un paréntesis antes y contar que si bien María Callas era de origen griego, pero vivió la primera parte de su vida en Estados Unidos, en Nueva York, y ella había postulado para ser cantante del Metropolitan, y bueno, finalmente la habían rechazado y cuando se le dio la oportunidad fue ella quien lo rechazó. Después de mucho tiempo y cuando ya era muy famosa, el público del Met solicitaba que se la contrate y bueno, después de muchas negociaciones, así fue. Y se la contrata para hacer Norma. Cuenta la crónica que cuando estaba entrando María Callas en el personaje, hizo su ingreso a la platea del Metropolitan otra gran primadona que ya se encontraba en sus últimos años, que era Zinka Milanov. Zinka Milanov. Ahí en la foto podemos ver a Rudolf Bing, que era el general manager del Metropolitan, el administrador general, y podemos ver a Renata Tebaldi, que es otra de sus rivales. ¿Sí? La rivalidad entre Callas y Tebaldi también es muy conocida, aunque una curiosidad es que muy pocas veces cantaron los mismos roles. Muy pocas veces pudieron compartir, no compartir en escena, sino compartir títulos en cuanto a las interpretaciones de cada una de ellas. Renata Tebaldi se encontraba en Italia, muy afincada, y con el advenimiento de la Callas se genera esta suerte de rispidez que trae como consecuencia que Renata Tebaldi se muda prácticamente a Nueva York y termina viviendo en Nueva York en el apogeo de su carrera, hasta que Callas regresa a Nueva York. Y para ese momento, tenemos esa foto en donde de alguna manera las rispideces ya se habían superado. Y bueno, finalmente cuenta de que no habían llegado a ser amigas íntimas, como sí lo fue Callas con Giuseppe Di Stefano o con Tito Gobbi, que es con quien tiene la mayor cantidad de sus grabaciones. No llegaron a ser amigas, pero esa suerte de rivalidad, mayormente creada por la prensa, fue en su momento superada. Así que bueno, la vida de Callas está llena de anécdotas, anécdotas de divismo. También vos mencionabas, César, hace rato ese es Zinka Milanov. Ahí la tenemos a Zinka Milanov, que estaba contando la anécdota hace rato. Zinka Milanov, cuando la Callas aparece en escena en la Norma, en el Met,
Zinka Milanov hace su ingreso por la platea y el público del Metropolitan, que la quería muchísimo, la empieza a aplaudir cuando la cantante principal del title role estaba justamente en escena. Cuenta la crónica que se tuvo que levantar Rudolf Bing para retirarla a Zinka Milanov de la platea a los fines de que el público deje de aplaudir y la función con Calas pueda continuar. Verdaderamente, Zinka Milanov es otro personaje que está lleno de anécdotas de diva al respecto. Tremendo. Después tenemos curiosidades un poco más actuales, si se quiere. Hace rato César se refería a la voz de Pavarotti como una de las mejores de la historia, concepto que les digo que lo comparto plenamente, uno de los grandes tenores de la historia, y a Pavarotti siempre se lo asoció en una suerte de rivalidad con Plácido Domingo. La verdad es que entre ellos eran amigos hasta donde yo he podido leer y lo que he podido rescatar. O sea, compartían no solo este arte juntos, sino compartían además la pasión por el fútbol, lo cual generó que en la finalización de 3 mundiales propiciaran actuaciones en conjunto, a lo que se sumaba José Carreras, ¿sí? Claro. También es conocido respecto de Pavarotti lo que se conoce, valga la redundancia, como la cláusula Pavarotti. La cláusula Pavarotti era la posibilidad que tenía este cantante de rescindir cualquier tipo de contrato para una función hasta 1 hora antes del espectáculo, lo cual imagínense las complicaciones que eso le podía traer a un productor de ópera. Así que bueno, miren, está lleno el anecdotario Sí, llenísimo. En materia de cantantes. Sí, César, ¿qué decías? No, es el tema de las anécdotas, digo que hay muchas, y con respecto a lo que decías, la pasión por el fútbol, leí una vez una biografía de Pavarotti que contaba de cuando se decidió, le contó a su papá también cantaba, que quería estudiar canto, que quería cantar. Y en esa época, creo que era a los 24 años, 22 años, por ahí, era arquero de fútbol. Jugaba al fútbol, era arquero, y estaba como que su vida profesional se disputaba entre el fútbol y la ópera, digamos. No sé si hubiese llegado a ser tan famoso como arquero, aparte no hubiese durado tanto la carrera, pero realmente, digamos, la pasión que tenía realmente fuera de la ópera se ve que era el fútbol. Sí. Así que bueno, nada, decía... sí. Sí, Mari. No, iba a contar que no sé si conocías también seguramente que sí, la historia esta entre 2 de los 3 tenores de lo que había sucedido entre Carreras y Domingo. Entre Carreras y Domingo, ¿en cuál de los? Con la enfermedad de José Carreras. Sí. Que esa estaría muy bonita que la cuentes porque... Sí. ¿Querés contarla? No hay problema, si no la cuento. No la puedo. Bueno, esto era... A mí, yo recuerdo que me la ha contado la primera maestra de canto lírico que tuve, que fue Susana Poma, y no le creía, me la contaba siempre, yo no le creía hasta que la leí, que resulta que una rivalidad que se conocía mucho era entre Plácido Domingo y José Carreras, que, bueno, sí, se llevaban bastante mal, y en un momento a José Carreras le diagnostican cáncer, leucemia. Leucemia, exactamente. Entonces, él, bueno, tuvo que comenzar un tratamiento, y con todo lo que requiere esta enfermedad, él tuvo que dedicarse a tratar de superarla y no podía continuar tanto con sus presentaciones, sus conciertos, lo que también afectó en
en el dinero, se fue quedando sin fondos para continuar con esto y se enteró de una fundación que había en Madrid, creo, que ayudaba al tratamiento de la leucemia. Gracias a esta fundación pudo continuar con su tratamiento y superó la enfermedad. Y luego se entera que quien estaba detrás de esta fundación y aportando con su tratamiento era Plácido Domingo, la persona con quien él tenía esta rivalidad. Y me contaba que me contaba mi maestra que le decía, cuando le preguntó por qué lo hizo, que el mundo no le podían negar al mundo el don y la voz de José Carreras, que el mundo y la música necesitaba que él esté, así que le empezó a apoyar. Después se hicieron muy amigos y continuaron esto, pero qué impresionante cómo la música, el cariño y el amor que uno tiene por esta carrera y con los pares, que finalmente es eso, ¿no? Es compañerismo, es trabajo en equipo, muchas veces puede sobre estos sentimientos de competencia. Me parece muy linda eso. Sí. Él le dijo, Plácido Domingo le dijo a José Carreras que no podía permitir que una voz como la de él se apague. Eso mismo. Esa es la... Hermoso, ¿no? Si la memoria no me falla, es la frase de Plácido Domingo. La verdad que emocionante. Totalmente, totalmente. Y en la actualidad es muy común este aspecto, ¿no? Esto de digamos, la responsabilidad social que van adquiriendo los cantantes, invirtiendo y aportando y apoyando a distintos emprendimientos, ¿sí? Así, por ejemplo, se me viene a la mente Juan Diego Flores, a quien te referías hace rato, como el ícono de los tenores lírico ligero, digamos, de la actualidad, para lo que se llama el proyecto Sinfonía del Perú, porque él es peruano justamente. Sí. Y lo mismo Ana Netrebko con el trabajo sobre autismo. Digamos, ella tiene un gran trabajo porque justamente tiene un hijo que tiene un cierto grado de autismo. Entonces ella está posicionada en aquella escuela en la cual el autismo no requiere de medicación alguna, ¿sí? A diferencia de otros estudiosos en ese sentido. Pero bueno, insisto, el anecdotario, por bueno o por malo, es infinito. Pero bueno, estamos pasados de tiempo, chicos. Estamos pasados de tiempo y nos ha quedado muchísimo, nos ha quedado todo lo de Argentina, contarle al público, digamos, todo lo que es el desarrollo de la ópera, específicamente con los compositores argentinos, hablar un poco de los teatros, que bueno, más o menos venimos referenciando, así que bueno, cualquier cosa. Y para finalizar, Fede, podés hablarnos de dos óperas representativas que tenías preparado, como para no dejarlo fuera. Y con eso podríamos ir cerrando. Es muy difícil por ahí limitar, digamos, y más ahora que tenemos muchísimo o poquísimo tiempo, es muy difícil limitar el material que pudiéramos compartir, pero me gustaría referirme en primer lugar a Héctor Paniza. Héctor Paniza, un gran compositor argentino, que algo había mencionado el otro día, fue quien escribió Aurora, que es la ópera Aurora, cuya canción de la bandiera entre el segundo y el tercer acto es la que cantábamos todos los días cuando entrábamos al colegio, y que de hecho en lo personal, más allá que hace muchos años que he dejado el colegio, me sigue emocionando de la misma manera, ¿sí? ¿Qué podemos decir de Paniza? Bueno, miren, para hacerlo muy sintético, Aurora, si bien es su ópera más conocida, la labor de Héctor Paniza no solo se limitó a la composición, sino que también fue director de orquesta, y digamos de renombre internacional.
estuvo en muchísimos teatros importantes del mundo, como el Colón, el Metropolitan, la Scala, ¿sí? De hecho, falleció en Milán, que es donde se retiró y estuvo sus últimos días. Y bueno, lo que hoy conocemos de él principalmente es esta ópera. Esta ópera que si bien se representa poco, ¿sí? Les quiero comentar a nuestro público en línea a lo que charlábamos hace rato de dónde la pueden encontrar. Fue repuesta en el Colón en 1999 y en Córdoba en el año 2001, en el Teatro Libertador General San Martín en Córdoba. Y la versión del Colón, la de 1999, la pueden encontrar en YouTube. Y creo que también está subtitulada, a pesar de que el idioma original era en italiano, la versión que se hizo en el Colón en ese año, en el 99, y como se la representa en la actualidad, es en español. Así que la pueden seguir, es algo muy nuestro, muy lindo para disfrutarlo. Nada, bueno, de Panizza podemos charlar mucho más, digamos, su paso por el Covent Garden, hay muchas grabaciones de los años de radio, los que se llaman los broadcasts de Nueva York, que están dirigidas por Panizza. Cinca Milanov, a quien me refería hace rato, cuando hablábamos de las divas, tiene una grabación de Aida dirigida por Héctor Panizza. Hay un baile de máscaras dirigido también por Panizza con Milanov y con Jussi Sherling. En fin, hay mucho para hablar. Y así también tenemos, por ejemplo, Felipe Boero con el Matrero. El Matrero se hizo en Córdoba. Se hizo en Córdoba en el 99, también si no recuerdo mal. Podemos hablar de Alberto Ginastera, por supuesto. De Alberto Ginastera tenemos mucho para decir, pero digamos, la última reposición que se hizo en el Colón de una ópera de Alberto Ginastera fue Beatrix Sensi, que fue en el 2016, ¿sí? Y bueno, en fin, mucho es lo que hay para compartir de estos compositores. Felipe Boero, les cuento una anécdota, por ejemplo, a Felipe Boero le encargaron una ópera para la conmemoración de los 100 años de la independencia de nuestro país. Y así él compuso la ópera que se llama justamente Tucumán, ¿sí? Y se la estrenó al cumplirse los 100 años de la independencia de la República Argentina. Así que bueno, estamos un poco, cuando no bastante pasados de tiempo, así que, sí. Bueno, siempre es un gusto, chicos, compartir con ustedes y de alguna manera compartir también a través de esta plataforma y de estas posibilidades virtuales que hoy nos exige la sana distancia, como también se nombra. Y nada, simplemente aportar un poquito a quienes tengan interés por este género, ¿sí? Insisto, cualquier título que se pretenda ahondar o buscar, se lo puede hacer principalmente a través de YouTube, que ahí van a encontrar los videos, ¿sí? Y después, a partir de eso, comenzar a profundizar un poquito más en lo que le guste a cada uno, en lo que le guste, porque la ópera es un género que no es reciente, como ya lo dijimos, tiene muchísimos años, del año 1600 para acá, o sea que tenemos más de 400 años ya de ópera, y por supuesto, en los distintos estilos hay quienes les gusta más el bel canto, a otros les gustará más el verismo, a otros más el barroco, y en fin, como les piace a cada uno. Nada, los invitamos siempre a acompañarnos el miércoles que viene, ¿sí? Desgraciadamente no hemos podido compartir el material que nos quedaba, pero ya lo vamos a reprogramar. El miércoles que viene entiendo de que ya estaríamos comenzando con los títulos en particular, Gustavo. Sí, con la Traviata la semana que viene. Y ahí en el vivo vamos a compartir el enlace que viene de YouTube,
subtitulado para que la gente después de la charla o en el momento que tenga tiempo pueda disfrutar de esa ópera. ¿Mm? Bien, bien. Muy bien. Bueno, Bueno, les quiero agradecer a ustedes Bueno. por haber estado otra vez más. Y bueno, nos despedimos de nuestros seguidores. Hasta el próximo miércoles a las 21 horas. Muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Que estén Chau, bien. chau. A quedarse en casa. Exactamente. a quedarse en casa. Así. Cuídense mucho. Chao, chao, cuídense. Nos Chao, vemos. chao, nos vemos.